A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Then Peter stood up. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas. Les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su medio los milagros y signos y prodigios que conocen. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, se lo entregaron y ustedes por manos de paganos lo mataron en una cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte los retuviera bajo su dominio. Pues David dice, tengo siempre presente al Señor. Con Él, a mi derecha, no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Y ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu que estaba prometido y que ha derramado. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él, a mi derecha, no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida.
Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. A reading from the first letter. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Beloved, Queridos hermanos, si llaman Padre al que juzga a cada uno según sus obras, sin parcialidad, conduct yourself tomen en serio su proceder en esta vida. sojourning, Ya saben realizing that you con were qué los rescataron de ese proceder inútil, handed on recibiendo de sus padres, not with no con perishable bienes efímeros, silver, con oro o plata, sino precious a blood of precio Christ, de la sangre de Cristo, as one el Cordero sin defecto ni mancha, who was known previsto before the foundation antes de la creación del mundo revealed in the y final manifestado al final de los tiempos through him por believe in nuestro God, bien. who raised him Por from the Cristo dead and ustedes gave him creen en Dios, so that your que faith lo may grow. resucitó y le dio gloria, y así han puesto en Dios su fe y su esperanza. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. That very day, the first Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que está pasando allí estos días? Él les preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo.
And some of those with us went to Algunos de the los tomb nuestros and fueron found también al just the woman sepulcro y who lo described. encontraron como habían Him dicho they las did not mujeres, see. pero a él no lo vieron. And he said to them, Entonces Jesús les dijo, "Oh, how qué foolish you are, necios y torpes son, how slow of para no heart creer lo que to believe anunciaron all los that the prophets profetas. spoke. Was it not ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Then beginning with Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. as they approached Y acerca de la aldea donde iba, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, stay with us, quédate con nosotros, for it is nearly porque evening, atardece y el día va de caída. so he went in to Y stay with entró them. para quedarse con ellos. And it happened that while he Sentado was a la at table mesa with them, con ellos, he took bread, tomó el said the pan, blessing, pronunció la bendición, broke it, lo partió gave it to them. y se lo dio. With that, their A ellos se le eyes abrieron los ojos y los reconocieron, but he vanished pero from él them. desapareció. And they said to each Ellos other, comentaron, "Were not ¿no our hearts ardía burning nuestro within us corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? So they set out Y of levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron los que le había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido breaking al partir el pan. Verbum Domini. It was on the day, November 20th, Fue el 20 in the de year noviembre 2010, del 2010 that Pope Benedict XVI que el created Papa as a Benedicto cardinal XVI creó como a man cardenal who had a un grown up in a hombre remote village in que Guinea, se había criado en in una West remota Africa, aldea en Guinea, en Serra. África Occidental, Cardinal Robert Robert Serra, el cardenal And at the Robert same Serra. time, he made him the president Al of mismo one of the tiempo lo pontifical nombró presidente de uno de los councils of the concilios Vatican, pontíficos en el the Vaticano, Pontifical Council Cor Unum. el Core Cor Unum. Unum means Core Unum one significa heart. un And corazón. what it is that Y lo que it is the es charitable outreach es un programa de of the ayuda successor of Saint de Peter. caridad del sucesor de Pope San Pedro. Benedict, before El Papa he had Benedicto, created him antes as a de cardinal, crearlo had a como private meeting with him, and cardenal, he said, tuvo una "I reunión know en that you privado con él y know le dijo, yo what sé que usted poverty and what sabe trouble, lo que es difficulties la are, pobreza y las since you've dificultades, experienced them in Guinea. puesto que usted las ha And I know vivido that en you will Guinea. know best Y how sé to que apply usted sabrá the cómo charitable mejor means of the aplicar los church medios in tragic caritativos de la Iglesia situations. en situaciones trágicas. And so in different, where there's war, Así pues, cuando where hay there's natural guerra, disasters, desastres epidemics, naturales, famines, epidemias, these sorts of things, hambrunas, ese tipo de it's a cosas, way in which the church es una reaches forma out en and que la brings Iglesia extiende the ayuda charity y lleva of la Christ caridad de Cristo to these places. a estos As lugares. Cardinal Sarah would say, Como el in cardenal commenting Sera on this, diría al comentar sobre that esto, often the deepest a need people menudo have la is not necesidad for más material profunda que tiene things, la although that gente is no es de necessary, cosas materiales, a pesar que es but necesario, is the need they have sino la for necesidad God. que tienen It's often de Dios. that God has been A obscured or menudo Dios is ha absent from the hearts of men that makes sido olvidado en the los corazones de difficulty los even more hombres tragic. y eso hace que la dificultad more sea miserable. más trágica incluso. And so it's not enough just to bring Así that que no material basta con aid. llevar esa We also ayuda need to material, también encounter the hay love que of God. encontrar el amor de Dios. And so he was asked, Le what preguntaron, was one of the most remarkable ¿cuál es events that took ¿cuál es place uno de los during your eventos 4 más years admirables que ocurrió as a durante sus president 4 of the años Pontifical como Council, presidente Cor del Unum? Concilio And he Pontífico related that terrible Cori Uno? tsunami that took Y él le place relató in aquel terrible Japan, tsunami que March ocurrió en 11th, Japón el 11 de marzo 2011. del 2011, And it was 2 months after this 2 horrible meses event in which después de thousands ese of people terrible had evento lost their donde miles lives de and their personas homes and murieron everything, that y he perdieron flies there sus to hogares y Japan. cosas. And he found Él it voló a remarkable Japón the welcome that he received y because most of the encontró people were notable la Buddhist. bienvenida
que recibió, pues la But they were mayoría looking, de he ellos said, eran not just for the budistas, material aid pero that he ellos was buscaban bringing, no they were solo la looking for ayuda some material hope que in él traía, God from him. buscaban esperanza en Dios, Despite their en él. differences in A religious pesar de sus beliefs, they were diferencias de looking convicciones for religiosas, from him buscaban some de él hope in God. esperanza en Dios. And so after he distributed the Así que material después aid de of the repartir la church ayuda there, material de la iglesia, ahí, in the midst of the people, and en this was an medio de event la that was gente, y televised in este fue un evento Japan, televisado he en prayed Japón, at great él length. And he had a oró symbolic largo tiempo. gesture where he Un cast gesto these simbólico en flowers donde into the ocean, puso remembering flores all of en those el that had mar, died recordando a todos during aquellos that que habían tragic muerto tsunami. en ese tsunami And he said trágico. he looked at Y the dijo, él orphans' cuenta eyes. que They had él lost miró their a los parents, ojos and they were so de los sad. huérfanos. Había mucha tristeza, He habían looked perdido at sus the men and padres. women who were trying to Miraba a rebuild los their hombres y mujeres homes. que He estaban looked at tratando de reconstruir sus the hogares. elderly people who were Miraba a just los ancianos exhausted que with estaban fatigue. fatigados. And he realized that only Y se dio God cuenta que solo Dios could console them, podía could consolarles, touch their hearts, could enter o into their tocar sus hearts, corazones, and bring entrar them a that sus deepest corazones consolation y that llevar they ese needed at profundo that time. consuelo que tanto It was necesitaban. 2 months later, after he 2 returned meses to the después, Vatican, that he received a cuando letter that he regresó al recounts Vaticano, in his book recibí una carta from a que él Buddhist relata woman en in uno de sus Japan. libros I wanted to de read una mujer that budista letter en in its Japón. entirety Quiero leer esa carta por and completo. tie it into our Está relacionada gospel of today. con el Evangelio de hoy. So he wrote a letter from a young Una Buddhist carta woman. de una joven mujer Wrote me 2 months budista. after my return from Japan, and it moved me profoundly. Recibí una carta de una She mujer told me, budista y me quote, conmovió after the profundamente. terrible tsunami in which we lost many Después del members of terrible our family tsunami and donde almost perdimos all tantos our familiares y casi belongings, todas nuestras pertenencias, I wanted to commit suicide. quise cometer suicidio. But after hearing you on Pero después de television, escucharle en la with the televisión, peace con la and paz serenity y that I la serenidad rediscovered while watching que you volví a pray for the descubrir después de verlo, survivors usted and for oró the dead. por los sobrevivientes y los muertos. After the effect in me Después of your del efecto en mí recollection and de your su silent prayer on recolección the y oración seacoast, silente en la and orilla finally del after mar. the moving Y gesture finalmente, that you después de made la by throwing flowers into conmovedor the gesto, ocean in memory of cuando all usted who were tiró engulfed by the flores a la waves, mar en memoria de todos I gave aquellos up que the fueron idea tragados of por las killing olas, myself. abandoné la idea de Thanks to matarme. you, I understood Gracias a usted and now entendí y I ahora sé that despite que a this disaster, pesar de someone este loves us, desastre alguien nos ama. lives beside me Alguien vive and al lado shares de my mí y sufferings, comparte mis sufrimientos. because we must certainly be of Porque por great seguro price in his sight. hemos de ser muy This someone valiosos is ante God. sus ojos. Se I trata felt de his Dios. presence Sentí su presencia and his compassion y through the su Holy Father, the compasión Pope, and through a you. través del Santo Padre, el Papa, I y a am not través de usted. Catholic, No soy but I católica, write you these lines pero le to escribo thank you and to thank the Holy estas Father, líneas Pope para Benedict agradecerle a XVI, usted y al Santo Padre for this Benedicto immense XVI por comfort that you have este given gran me. consuelo que me ha dado. I know that other persons have Yo sé que received, otras as I personas did, han this recibido, al igual que precious yo, spiritual aid esta valiosa ayuda that we all need, espiritual y especially at a todos time lo of necesitamos, en great, especial terrible en momentos trials. de grandes tribulaciones. And so, commenting on this letter, Cardinal Así que Sarah, al comentar sobre that's the end of that letter, comentando Cardinal sobre Sarah esta carta, el says cardenal that Sera dice que bringing the church's charity, llevar la caridad de la he iglesia, says, is to él help dice, people to es ayudar rediscover the a la presence gente a redescubrir la the compassion and the presencia, la merciful love compasión y el amor of God in the misericordioso midst of our de Dios en sufferings. medio de nuestros sufrimientos. And this final paragraph that ties En really el to párrafo today's final, gospel, he se said, relaciona muy the estrechamente real con el relief Evangelio de that we hoy. must bring Dice, to the poor el and to verdadero afflicted alivio que people is debemos not llevar a los just pobres y a los material, afectados no debe ser solo spiritual. material, sino espiritual. It is necessary to Es reveal to them necesario the love, revelarles el the amor, compassion, la and the compasión closeness of God. y la cercanía de God is Dios. with us Dios in está the con trial. nosotros en las He tribulaciones. walks with Él us camina con nosotros along the road to por el Emmaus, camino a Emaús, the road of el disappointment camino del suffering, desengaño, and sufrimiento discouragement. y desesperanza. And so in today's gospel, Así que en el we hear Evangelio de hoy that this escuchamos stranger that did not que recognize ese these forastero a two quien no disciples, reconocieron and los dos discípulos y they're asked what they're talking about. les pregunta de qué están And what does hablando. Luke say? ¿Y qué dice San They Lucas? stopped, Se detienen, looking downcast. se ven And they go on to talk about they derrotados had had all this y hope luego in hablan Jesus the de cómo habían Nazarene. tenido tanta esperanza en Jesús They el were hoping he Nazareno. was going to be the one Esperaban that que they iba were a waiting ser for.
aquel a quien habían estado esperando. And they're using the words Y in past utilizan las tense, palabras en el tiempo were pasado. hoping. Teníamos was esperanza, lost. como si But what estuviese perdida. happens is that Jesus Lo opens que up to sucede es them que Jesús a les new abre understanding of the una nueva scriptures. comprensión de las It was Escrituras. something that had not occurred Era to algo them. que no se les había ocurrido. How the scriptures had Como foretold las the Escrituras sufferings habían that the Christ predicho would endure, los and this was sufrimientos que Cristo fulfilled in sufriría, y esto se Jesus. cumple en Jesús. And in fact, he had Y risen de from the hecho, dead. Él resucitó de entre los And so what muertos. did they say after ¿Qué they dicen ellos came to entonces después recognize Jesus de in the reconocer breaking a of the Jesús bread? en la fracción del Weren't our pan? hearts burning within Sus us? corazones Weren't they burning in us No. as we came to understand something we didn't see Había- before? al entender algo que no habían And visto you know, in the antes. tragedies of life, saben, of course, en this las was just a tragedias de la terrible vida, tragedy to the Y por disciples. supuesto para los discípulos fue una gran Many tragedia. abandoned the Lord, they left for Muchos fear. abandonaron al Señor, They're se hiding in marcharon por fear. miedo, estaban This escondidos por horrible miedo. tragedy, and yet Una terrible it had never tragedia, sin occurred to embargo, them nunca se les how God ocurrió was working in cómo that Dios very estaba event. In obrando en some ese way, evento. He was going Y to de bring a alguna forma Él resurrection, iba as He a does in all the traer la tragedies resurrección of como life. And lo somehow hace en He's going todas las to bring tragedias de la vida, y de alguna some forma life. iba a I remember one of traer the sisters vida. saying to me Recuerdo one que una time, de las "Remember, hermanas me dijo en una Father ocasión: Joseph, with every cross there's a Padre Joseph, resurrection." recuerde que en cada cruz hay una There was something resurrección. difficult that was going on at the time. En ese Remember, momento Father estaba Joseph, pasando with una every tribulación. cross there is a Recuerde, Padre resurrection. Joseph, en cada cruz hay una resurrección. And then when we think about Y luego Saint cuando Peter pensamos too, that acerca de San he's Pedro, been también, lifted él up. He's been fue lifted up by understanding elevado too, por el who entendimiento Christ también is. And he de quién es quotes in Cristo. today's Y first él, reading from the Acts en of la the primera lectura Apostles, de los Hechos de los where he is Apóstoles, preaching él está after the predicando Pentecost event. después de Pentecostés. He quotes Él David, cita one of the a David, Psalms. uno de los salmos. Now, if you look in your Bibles, Si miran en sus at Biblias, Psalm 16, el which is Salmo the psalm 16, que that's es sung el today, salmo que and se the one that cantó el St. día de Peter hoy, refers y el to que in San today's Pedro first alude reading, en la primera it lectura has de a hoy, title, tiene un título, a Mikton of David. There are 6 el psalms Mictón de David. that have that Hay title, 6 salmos que Miktam tienen ese of David. título. We're not sure what No Miktam estamos is. seguros que significa Mictón. Some interpret it as Algunos lo poem. interpretan como Others poema, think it may otros pertain creen to que one of the se instruments refiere a that uno de los was to be instrumentos used because the que debe psalms were utilizarse something to porque be los sung. salmos eran I'm happy cantados. we have our choir here to help us to sing this Es una Psalm bendición tener a 16, nuestro which is coro para que one nos ayude a that Peter cantar is pointing to este salmo, specifically al cual as San being Pedro estaba fulfilled in Jesus, indicando that David, específicamente que fue cumplido so en this is Jesús, one of the que Psalms David specifically attributed to David, that David foresaw, he says, David was a patriarch, but he previó. was also prophet. David era patriarca, And pero he también profeta. foresaw, he Él spoke of the resurrection previó of y habló de Christ. la So resurrección de what did we Cristo. hear ¿Qué in this escuchamos psalm? That you would en este You salmo? would not abandon my soul to the No netherworld, abandonarás mi alma nor will al you suffer abismo, your faithful one to ni undergo permitirás que corruption. tu fiel sufra There was an corrupción. understanding that on the fourth Había day, un that's when the entendimiento de que en corruption el cuarto began. día es cuando comenzaba la corrupción. So do you remember when Así que si Lazarus recuerdan was cuando sick, Lázaro estaba the message was enfermo brought y to el Jesus, but mensaje he waits. le llega a Jesús, él He espera, doesn't go immediately. él no va inmediatamente. In fact, when he De arrives, hecho, cuando llega, Lazarus has been four Lázaro days había dead. estado What does muerto 4 días. Martha say ¿Y qué dice Marta? when Jesus says, open Cuando the Jesús tomb? dice abran la There's going tumba, to be a stench. dice, va a The apestar. corruption had started. La corrupción ya había empezado. Well, Jesus rose on the third day. Jesús resucitó al So what tercer did día. David Así que, prophesy? ¿qué profetizó David? You will not suffer your faithful one No, to undergo corruption. no dejarás a tu And fiel then part of conocer la that psalm corrupción. that we Y repeated, parte de ese salmo you will que show me the repetimos, path of me life. has enseñado el Show me the path of sendero life, de la because vida. we too, and in Porque fact, nosotros our prayer también, after y de Holy hecho Communion nuestra today oración will después de la refer to Sagrada this, Comunión se referirá a esto, that we too que will nosotros share también in this compartiremos incorruption, esta glory of Jesus. incorrupción, Yes, esa our gloria de flesh Jesús. will be Sí, corrupted nuestra here carne on this se earth, but it will be corromperá aquí restored sobre la in tierra, glory. pero será communion, restaurada I en will say gloria. this prayer. Después de la comunión Look diré with la kindness siguiente upon your oración. people, O Mira Lord, con and grant, bondad we a tu pray, pueblo, that Señor, y those who are concédenos, te you are rogamos que pleased to aquellos renew by a quienes eternal te complace mysteries renovar por los misterios eternos, may attain in their flesh obtengan en su the carne incorruptible glory of la the gloria resurrection. incorrupta de la resurrección. With every cross
con cada there is cruz a resurrection. hay una resurrección. We need to know, as Cardinal Tenemos que Sarah saber, said, como el cardenal that as Sera this dijo, Buddhist woman y como esta had come to joven discover budista llegó a descubrir that God que walks Dios with us. camina con You know, nosotros. Father Mark and I had the El padre privilege Mark of y yo tuvimos el going to these privilegio different de sites in ir the a Holy diferentes Land lugares en this Tierra past Santa December, and en diciembre recently pasado they aired y hace our poco special that we did transmitieron on the nuestro especial que resurrection grabamos sobre la sites of our resurrección, Lord. And we started at sobre Mount los Tabor, lugares which de was la a resurrección. prefiguration Comenzamos of con el his monte Tabor, que resurrection. fue la prefiguración de su And resurrección. then we also Y went luego to, también fuimos a, of course, the Holy por Sepulchre, supuesto, el the Santo tomb where Sepulcro, Jesus la rose tumba again from donde the Jesús dead. resucitó de We entre went los to the muertos. Sea of Galilee, Fuimos one of al the lago de resurrection Galilea, appearances of una de las Jesus. apariciones de la But we also resurrección. went to Y the también spot fuimos revered a el lugar where our reverenciado Lord appeared to donde el these two Señor se disciples on apareció the ante road estos to dos Emmaus. discípulos There's en el actually camino a three Emmaus. different De sites hecho, there in fueron the tres Holy diferentes Land. lugares ahí en Tierra But Santa. this one, and Pero specifically, este en particular, there's a saint, Saint Mary of the Cross, I hay think un her name santo, is, Santa María de la where Cruz, the creo Lord que es, revealed to her that donde el Señor le this was a reveló site. Pope que Benedict, este era as un a lugar. cardinal, offered mass. There's a El picture Papa depicting Benedicto, that. cuando We era had the cardenal, privilege ofreció to misa offer ahí. mass there Y too. hay una foto, y nosotros también tuvimos el But what privilegio de that celebrar misa points ahí. to Pero lo is que that esto these are señala es que historical, estos son real places lugares históricos, where these events verdaderos, really donde happened, estos really eventos took realmente place. ocurrieron. The Lord really did El Señor walk with these verdaderamente caminó disciples con los on discípulos this journey that they were en on. ese camino que habían But emprendido. we can also think of it as we También mentioned podemos in that pensar en esto show, como mencionamos en aquel that programa, Emmaus is really que Emmaús everywhere. realmente está en todo Because lugar, Jesus walks porque with Jesús us. camina con We're not nosotros. alone. No estamos That's solos. what this Buddhist woman Eso es lo discovered que in the esta mujer charity of the budista church descubrió and en the la prayer caridad de la that is iglesia being offered y la there. oración ofrecida ahí, God is with us. que Dios está But He's con with us in the nosotros, trials and the pero está tragedies con of life, and nosotros that en las makes them tribulaciones y bearable. tragedias de la vida There's y still las hace tragedies, there's insoportables, still pero heartaches. siguen siendo And yet tragedias. it makes it bearable Y sin because embargo, God is las with us hacen to soportables sustain porque us. Dios está con nosotros And para that's what the sostenernos. resurrection Y repeats over and eso es over lo que again la during these resurrección 50 repite days of una y this otra vez Easter durante season, estos 50 días de este that He has tiempo de conquered Pascua, sin and que Él ha death and vencido el evil. pecado, There's la muerte y el mal. a glory that's going to be ours Hay where una every gloria que tear será will be nuestra, wiped away. donde There'll cada be no more lágrima será mourning or enjugada. crying. Ya no habrá más And it's llanto. in the very tragedies and Y es en las difficulties of this tragedias life mismas y where we are dificultades de esta learning to vida prove our en donde love, aprendemos a to grow in love, and our probar nuestro confidence, amor, our surrender, a aumentar en and to amor, en set our confianza, en eyes on entrega y a things of poner los heaven, ojos en las things cosas that del endure cielo, forever, las cosas que to that duran para siempre, incorruptible a través glory of de the esa gloria resurrection. incorrupta de la resurrección. So may the Lord Que console el Señor, all of pues, those who are going consuele a through todos difficult los que están times, and of pasando our por viewers, our dificultades, todos nuestros listeners, televidentes, going through radioescuchas, tragic, si están difficult, pasando painful por times. tragedia o momentos de Know that dificultad. you are not alone. Sepan que no The están risen solos, Lord walks sino with que el you Señor resucitado console camina you, con ustedes to para restore consolarlos, your hope para and renovar the su promise esperanza of His joy y la of promesa salvation. de la alegría de la salvación.